Definición clara del candidato Roberto Labaña, que según afirmó suspende temporalmente su campaña electoral de cara a octubre, dadas las horas urgentes que se viven en Argentina. Estamos para analizar esta situación y la Argentina pospasos con Fernando Iglesias, diputado nacional por Cambiemos. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cuál es tu primera reacción a esta decisión de Consenso Federal y de Labaña? Escuchaba muy mal, no quiero hacer una afirmación muy Sí. fuerte porque escuchaba muy mal, me parece. Sostuvo tres cuestiones claves, por lo menos de las que llegamos a recoger en este momento. Por un lado, que suspende temporalmente la campaña y está analizando con su equipo la situación. Plantea que la idea de los extremismos, las polarizaciones que se han planteado en la Argentina no han contribuido positivamente al país, y que los sectores que han gobernado, claramente se refiere al kirchnerismo y a la gestión de Cambiemos, no se han hecho cargo de sus culpas. Bueno, hay varias cosas que decir. Me parece bien, una buena decisión, un momento de emergencia del país, suspender la campaña. Me parece que están todas las campañas suspendidas hasta tanto esto no se estabilice un poco más. Eso está claro, me parece correcto. Ya realmente llamar extremista al gobierno de Cambiemos me parece una exageración injusta. Que haya un extremismo de un lado no quiere decir que del otro lado haya un extremismo. Me parece que este gobierno puede haber tenido muchos defectos, pero ha apostado siempre al respeto de las instituciones, al respeto de los adversarios políticos, y me parece que tratar de construir me parece hasta contradictorio con lo anterior. Me parece parte de una campaña, una declaración de este tipo. Nosotros somos el centro, los demás son extremistas. Eso es un intento muy claro de campaña. Me parece injusto con respecto al gobierno y a Cambiemos. Finalmente, me parece bien que todo el mundo se haga cargo de las consecuencias de sus actos. Yo me permito recordarle al doctor Labaña que el récord de pobreza, de desocupación y de indigencia de la Argentina, según el INDEC, lo sigue teniendo el gobierno del cual él formaba parte en el año 2002. Ahora, vayamos al presente y de las responsabilidades del gobierno. El kirchnerismo tuvo los reflejos, que se demostraron muy exitosos en definitiva, de correr a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de la centralidad de la fórmula y llevarla como vicepresidenta, porque su imagen negativa en la sociedad era muy alta. La imagen negativa del presidente Mauricio Macri también es alta, casi tanto como la de la presidenta, va variando, pero ha sido muy alta. Y sin embargo, el Cambiemos sostuvo con insistencia y llevó al presidente como candidato presidencial. ¿Ese fue un error? No, yo no lo creo. Yo creo que tengo un análisis diferente al que se hace. Mirá, Cambiemos, Juntos por el Cambio, sacamos 32% de los votos. No es una elección brillante, pero no es una mala elección. En las PASO del 2015 sacamos 28%. Y en la primera elección, la primera vuelta del 2015, sacamos 34%. O sea, 32% es un tercio del país. Creo que es un tercio que representamos plenamente y que hemos representado desde el gobierno y vamos a seguir representando en el gobierno si somos elegidos y desde la oposición si no nos toca. Acá la gran noticia, me parece, es la enorme elección que hizo el otro polo, que pasaron de un 37% que habían sacado al 47%. Y eso se explica porque había un sector en el medio que era básicamente el liderado por Massa, 20 puntos que habían sacado en aquel momento, de los cuales 10% fueron directamente al Frente de Todos, y el otro 10% se diluyó en propuestas como la de Labaña, Esper, Gómez Centurión, voto en blanco, poca afluencia. Me parece que eso es lo que hay que revertir, y me parece que hay que apostar fuertemente a llamar a la gente a votar. Nos jugamos mucho, el país se juega no un gobierno, se juega mucho tiempo, se juega la República. Y me parece que tenemos que pasar del 75% de asistencia a un 85% de voto y captar la mayor parte de esos votos para la República. Es decir, que en tu lectura la derrota o el triunfo del Frente de Todos tiene que ver con una cuestión de aritmética, sumó a todo el peronismo posible. No. Pero no hay ninguna responsabilidad del gobierno. No, sí, por supuesto que eso lo logró hacer sobre la base de una situación económica muy dura, muy difícil del último año. Nos hacemos cargo, no hace falta que lo repita yo, lo ha dicho el presidente incansablemente. A mí me asombra cuando hablan de soberbia y de insensibilidad. En la práctica este gobierno tiene el gasto social más alto de la historia y sigue tomando medidas para tratar de proteger a los sectores más afectados. Y en la práctica el presidente ha
pedido reiteradamente, ha demostrado sensibilidad sobre estos temas y pedido disculpas acerca de errores que ha cometido reiteradamente. Me parece raro. La ciudadanía no ha entendido que esos pedidos de disculpas fueron suficientes y la sensibilidad exhibida hayan sido suficientes. Bueno, no sé, la ciudadanía se expresará en las urnas en octubre. Por lo menos en las PASO, en unas PASO que son muy particulares porque no hay internas en cuanto a las candidaturas presidenciales. Yo no creo que eso sea el elemento decisivo. Mirá, Luciana, la expresidenta de la Nación, desde la banca del Senado, dijo a los gritos: no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada. Está ahí filmado. Es un gobierno que tuvo los 52 muertos de Once, que tuvieron los más de 80 muertos de La Plata, que tuvieron los 20 y pico de muertos por saqueos en Córdoba, que dejó el país devastado desde todos los puntos de vista, y no se arrepienten de nada. Así que me parece que comparar y hablar de soberbia en los dos casos es medir, como hacen siempre con nosotros, con la vara de Suiza a Juntos por el Cambio y a Cambiemos, y con la vara de Uganda a la presidenta de la Nación. ¿Vos decís que la ciudadanía maneja distintas varas para las dos fuerzas políticas? Sí, la expresidenta de la Nación me parece que ha obtenido, es decir, esto es una cosa que tenemos que reconocer, ha obtenido un cierto perdón social. Es decir, ha habido mucha gente que, obviamente, por la crisis económica y por la situación muy difícil que atravesó en este último año y medio, le ha dado un perdón y ha dicho, bueno, eso me parece que explica mucho el desconcierto de las consultoras. Había un voto oculto que ni siquiera ante una encuesta podía decir voy a votar a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Creo que coincido con tu análisis. Ella fue muy habilidosa de no ponerse en primera línea porque les dio una excusa a decir, bueno, no votamos a Cristina, votamos a Alberto, y ya escucho muchos análisis sobre las diferencias entre Cristina y Alberto. La verdad es que, repito, nosotros creemos que haber retenido un tercio del electorado argentino, que está convencido de ciertos valores que nosotros encarnamos, y vamos a representar ese electorado y vamos a tratar de ganar la elección y de forzar un balotaje en octubre. Fernando, si uno compara estas PASO con las PASO y las elecciones de 2015 y los contextos, estaba claro que en la primera vuelta, bueno, un poquito menos de votos, 28%, dijiste en las PASO. 28%, sí. 28% y ahora 32%. Sí. Ahora, y en el balotaje logra imponerse Cambiemos con una diferencia muy mínima. El país estaba dividido casi mitad y mitad. ¿Hubo un error de lectura de ese resultado electoral del balotaje en el sentido de que Cambiemos llega al poder asumiendo que se había producido una revolución cultural y en realidad lo que sucede en un balotaje es que se opta entre el menos peor para uno, el menos malo? Yo diría que hubo una convicción de la que yo participé de que ese tercio, que es un tercio permanente de la sociedad argentina. Angelós, creo que después de la hiperinflación de Alfonsín, el candidato radical, Angelós sacó el 35 37%, si no recuerdo mal. Ese tercio de la sociedad argentina que dice, tenemos ciertos valores, los vamos a defender, sabemos que una crisis económica puede pasar, puede ocurrir, pero creemos que no se reconstruye nada sin ciertos valores de respeto a las instituciones, de respeto a la democracia. Ese tercio sigue estando ahí. En un momento creímos muchos que ese tercio se había convertido en la mitad de la Argentina y hasta en una mayoría. Evidentemente, según el voto de estas PASO, no es así. Entonces nos costará volver a explicar por qué el país puede pasar por una recesión económica, y una recesión económica dura como la que estamos pasando, pero las variantes populistas son siempre peores. Los grandes ajustes de la Argentina no los han hecho gobiernos republicanos, los han hecho gobiernos populistas. Ha sido el Rodrigazo del 75 y el mayor de todos fue el que tuvo como protagonistas a Duhalde, Remeslenikov y Labaña. Recuerdo que en ese momento llegamos a tener una pobreza del 57%, una indigencia del 21% y más del 21,5% de desocupación. Una situación crítica heredada también por una crisis de un gobierno que no logró terminar, ¿no? Sí, está bien. Responsabilizarlo completamente a esa gestión de gobierno, sí, también deja una parte de la verdad Bueno, fuera. También responsabilizar a De la Rúa sin tener en cuenta que le deja la bomba de tiempo que le dejó. Bueno, esto es una de las cosas que se juegan. Porque nosotros, lo dijo muy bien un economista, Domecq, el otro día, dijo, la Argentina es un auto que todavía está en la banquina.
pero no está en la banquina desde ahora, está en la banquina desde el 2011. La situación de recesión con inflación viene del 2011. Y es cierto que este gobierno no logró sacarlo de la banquina. Lo raro es que votemos al que tiró al auto a la banquina, Ahora, porque si empezó en el 2011, y empezó en el 2011, la pobreza creciente... Pero digo, ¿la ciudadanía se equivoca entonces? No, la ciudadanía tiene derecho a votar lo que le parezca. Nosotros queremos representar una suma de ideas y de valores y nos parece que es importante que se comprenda también, porque, mirá, no se trata de equivocación. Cada cual vota con lo que quiere, con lo que puede, y la democracia es eso y es aceptar ese resultado. También es el derecho y la obligación de explicar cuáles son las consecuencias de ese resultado. Porque yo escucho, por ejemplo, a Alberto decir, nosotros entre los bancos y los jubilados elegimos los jubilados, y entre las empresas y los trabajadores elegimos los trabajadores. Ahora me gustaría que explicara cómo van a estar las empresas y los trabajadores, los trabajadores y los jubilados, si las empresas y los bancos perdieron 30% y 50% de su valor. Esa dicotomía, si tuviera razón Alberto, habría países en los cuales hay empresas y bancos florecientes y la gente vive muy mal, y otros países donde la gente vive muy bien y las empresas y los bancos están arruinados. No hay de esos países. Hay países en los cuales las empresas y los bancos están bien y la gente está bien. Por lo tanto, cuando un presidente se preocupa por lo que hace y no hace el mercado, por el valor de las empresas, no es porque está mirando el mercado financiero y porque es un buitre y porque es un insensible. Es porque nos va la vida en eso. Si no tenemos un sistema productivo eficiente, formado por bancos, por empresas y por todos, no vamos a salir, y ese es uno de las tareas del gobierno, ¿no? Ahora, en toda tu explicación, la responsabilidad política, de la gestión política y económica de este gobierno en estos años queda completamente soslayada. No, para nada, para nada. Por lo menos en lo que estás enunciando, no, sí. Bueno, yo estoy diciendo, a ver, hemos dicho, y yo lo he dicho Pareciera también... que los valores institucionales estuvieran completamente en riesgo y la economía funcionara bien. Los valores institucionales no parecen por el momento tan en riesgo. A mí me parece que sí, lamentablemente, y basta mirar la experiencia anterior de cómo actuó el anterior gobierno con respecto a la prensa, con respecto a la oposición, con respecto a la justicia y a los anuncios que ya se han hecho, ¿no? La CONADEP del periodismo, que no fue desmentida, porque está bien, lo dijo un irresponsable como Daddy Brieva, pero no escuché a nadie desmentirlo, no escuché a la expresidenta desmentirlo. Lo que pasó con la oposición, pero la justicia, la abolición de la justicia. Pero ¿cuáles son las responsabilidades de este Muy bien, gobierno, nosotros, pero lo ha dicho, repito, no lo digo yo, lo dice el presidente, nosotros aceptamos haber cometido errores, pero una cosa es cometer errores y otra cosa es hacer barrabasadas voluntarias para saquear el país. Y nosotros nos hacemos cargo de los errores. Ahora también me permito llamar la atención que este gobierno... Te voy a dar un ejemplo lo más rápido que pueda. Vos suponés que tu hijo vuelve con el boletín y saca 9 en geografía, 10 en historia, 8 en esto, 9 en otro. Y en una materia sola, en esa le fue mal, ¿sí? Uno tiende a pensar que hay un problema específico ahí. Y este gobierno hizo grandes cosas en energía, en lucha contra la corrupción, en lucha contra el narcotráfico, en construcción de la infraestructura, etc. Hay un punto solo importantísimo, quizás el más importante, que es la economía. Pero la economía depende, además de los errores que pueden haber cometido el gobierno, y que yo creo, si querés los analizamos, no creo que tengamos tiempo, pero que hemos cometido, tiene un montón de factores que no depende de este gobierno. Depende de cómo te entregan la pelota, depende de cómo es el sistema internacional, cómo varía la situación internacional, que fluctuó muy en contra nuestro, depende de factores climáticos y depende también de un elemento central, que es el poder político. Ahora, bueno, vayamos al escenario político y al poder político. Específicas. Una de las promesas de campaña, de los eslogans, por lo menos de campaña, fue unir a los argentinos. El año 2016, con la legitimidad del triunfo, el peronismo además, cuando hay un triunfo se alinea y lo respeta, fue un año productivo en términos parlamentarios para sacar leyes importantes para la minoría que tiene el gobierno en el Congreso. Logró mucho, porque hubo una sensación de mayor consenso. Eso después no se sostiene en 2017 y 2018 y claramente la campaña electoral, y vos has sido una de las voces más fuertes en ese sentido, plantean una dicotomía. La oposición es populismo y Venezuela y todos Juntos por el Cambio representan la república liberal, los valores institucionales.
eso no contribuía mucho a la unión de los argentinos. Y evidentemente una crisis económica demanda consensos. Este gobierno no lo plantea desde 2017 a ese consenso. Yo no estoy de acuerdo. Este gobierno ha planteado desde su origen. El problema es que el peronismo, que tenía la responsabilidad de construir una oposición política a este gobierno republicana institucional, fracasó. Y terminaron yendo, como era predecible y como muchos anticipamos. Yo el primero, cuando dije que no era un frente renovador, sino un frente reciclador, el de Massa, se terminaron yendo, volviendo a armar una alianza política con los que dijeron que iban a meter presos. Entonces, no nos hagan cargo a nosotros de esa responsabilidad. Fue el peronismo republicano, racional y todo eso que fracasó en construir una opción política para que la oposición a este gobierno no fuera el kirchnerismo, sino que fueran ellos. ¿No hay ninguna responsabilidad del gobierno después de las parlamentarias de 2017 que fueron tan exitosas para el gobierno en instalar un clima de brecha y de mayor grieta que antes de las parlamentarias? Yo te recuerdo que nosotros, después de las parlamentarias exitosas del 2017, 2 meses después, yo estaba en mi banca con el tema de jubilatorio, con una mochila donde llevaba cosas para disfrazarme y poder salir corriendo si los muchachos tirapiedras entraban al Congreso, porque si entraban, linchaban primero a Carrió y segundo a mí. Entonces, eso fue lo que armó la oposición, que se haga responsable, es lo único que falta. Armaron, salían los diputados de adentro de la Cámara a apoyar a los manifestantes. Pidieron 11 veces, incluido no solo el kirchnerismo, sino el peronismo racional y republicano, la doctora Camaño y muchos más, pidieron 11 veces levantar una sesión después de hacer correr la voz de que había un muerto cuando no había ningún muerto. Y no hubo ninguna condena a la violencia contra la policía y las 15 toneladas de piedra. Entonces, la verdad que nosotros no tengamos que ser responsables de esa grieta, me parece que tenían que ser responsables los que la construyeron y los que la dinamitaron en el 2016. Porque ese periodo en el que efectivamente se trabajó bien, se terminó cuando hicieron una conferencia conjunta, el Frente para la Victoria de entonces, junto con el masismo, se sacaron la foto y metieron una ley, que no recuerdo cuál era, que dinamitaba cualquier presupuesto y que el presidente tuvo que vetar. Ahí fue el fin y fue el inicio de la campaña electoral del 2017, ¿no? Fernando, el presidente Mauricio Macri en su discurso de ayer y en su acercamiento, en el mutuo acercamiento con el principal candidato opositor, Alberto Fernández, se mostró mucho más moderado en el análisis que hace de las responsabilidades compartidas y de la propia responsabilidad del gobierno, subrayó la propia responsabilidad del gobierno. Sin embargo, Elisa Carrió hoy en la reunión del Gabinete Ampliado volvió a identificar a la oposición, a Alberto Fernández y a esa propuesta política con el régimen de Maduro. ¿Crees que es oportuna ese tipo de mención en el contexto de hoy en el que se necesita tanto el consenso y el consenso da resultados? Lo estamos viendo en el valor del dólar, por ejemplo. Me parece que el presidente tiene responsabilidades que tiene que asumir, las está asumiendo y está haciendo lo que tiene que hacer. Y me parece que también hablar con la verdad. Yo no he escuchado una desmentida con respecto al tema de Maduro. Digamos, a ver, ¿cuál fue Elisa Carrió está hablando con la verdad en ese sentido. ¿Cuál es la posición? Eso es lo que te decís. Lo que yo digo es, ¿cuál es la posición? Les pregunto, ¿no? Por ahí ignoro. ¿Cuál es la posición del Frente de Todos con respecto a Venezuela? ¿Es una dictadura que reprime o no? Es muy sencillo, no escucho nada de ese lado. Por lo tanto, visto que la candidata intendenta de La Plata, que ha hecho una muy buena elección, condecoró a Maduro, ¿no? Con la Orden de la Libertad en la Universidad Nacional de La Plata. Y yo no escucho que se hayan despegado del grupo de Maduro. Los escuchamos. Ojalá tengan esa responsabilidad. No nos la endilguen a nosotros. Porque los que tienen que despegarse de Maduro son ellos, diciendo claramente que eso es una dictadura. Sí, no vamos hacia Venezuela, pero no terminamos de despegarnos de Venezuela. Un poco nos gusta Maduro y por ahí vamos, como hizo Cristina hace poco, a visitar a la hija en Cuba y a tener reuniones con el castrismo. Bueno, esa no es culpa nuestra. Me parece que los que tienen que desmentir eso, cuando Alberto pide que no lo identifiquen con Venezuela, tienen una muy buena oportunidad, yo lo invito a decir que la de Venezuela es una dictadura que persigue a los opositores. Fernando, un diputado nacional del peso que vos tenés en términos de la enunciación de ciertos valores que representa Cambiemos, ¿cómo ve este acercamiento entre el gobierno y el candidato Alberto Fernández? Me parece que es lo que tiene que hacer el gobierno. Me parece que Fernández tuvo una serie de manifestaciones ayer a la mañana muy desafortunadas,
y corrigió a la tarde. Ojalá mantengan esa actitud. Repito, yo no soy prejuicioso y nosotros no somos prejuiciosos. La oportunidad la tienen siempre ellos. Tienen la oportunidad quieren despegarse de Venezuela, denuncian lo que es la dictadura de Maduro, quieren demostrarse que no están a favor del club del helicóptero y del golpismo. La declaración de ayer de Fernández y el diálogo con el presidente es una buena señal. ¿Creen que tienen oportunidades en octubre para ganar la presidencia de la Nación? Va a estar muy difícil. Pero yo, que soy muy deportista y me indigna siempre el profe de educación física, recuerdo que el Barcelona ganó 3-0 en su campo y después perdió la final, 4-0. Esta es una elección... Va a ser muy dura, pero la vamos a pelear. Muchas gracias. Gracias a vos, Luciana. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.